Muy buenas noches, señores. Hoy entrevistaremos acerca de la Guerra Fría en el Perú en los años de 1980 y 1985 y su influencia en el Perú actual, para lo cual contamos con tres participantes que vivieron en el retorno de la democracia a inicios de los años 80, la crisis económica y el inicio de la violencia subversiva en plena Guerra Fría. Sus testimonios nos ayudarán a entender cómo ese periodo marcó al Perú y cómo influye aún en el presente. Tenemos a Luis, que es un comunero de la ciudad de Ayacucho. Cuéntanos, señor Luis, usted vivió en Ayacucho cuando empezó la violencia en 1980. ¿Cómo se vivía en ese contexto? Señorita, buenas noches. En nuestras comunidades siempre fuimos olvidados. Cuando Sendero Luminoso apareció, decían que venían con buenas ideas de Mao y que lucharían por la justicia del campesino. Pero pronto vimos que traían muerte, amenazas y destrucción. Quemaban ánforas, atacaban a autoridades y querían obligarnos a seguirlos. Luego llegó el ejército, pero como no conocían la zona, trataban a todos como sospechosos. Vivíamos entre dos fuegos. La democracia recién había vuelto con el presidente Belaúnde, pero en los pueblos no veíamos cambios. No había carreteras, ni médicos, ni escuelas. Para muchos la Guerra Fría era en un asunto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero aquí la sentimos en la piel: ideas radicales, armas, miedo y el abandono total del Estado. El Perú del campo fue el que más sufrió este conflicto. Ahora tenemos a Melissa. Melissa nos cuenta que dice que en las universidades la influencia ideológica era muy fuerte. ¿Cómo lo recuerda usted, Melissa? Señorita Yelina, la verdad fue muy intensa. Las universidades eran el escenario donde la Guerra Fría se sentía con más fuerza. Había grupos marxistas, maoístas y también jóvenes que defendían la democracia y rechazaban el autoritarismo. Después de la dictadura militar, recuperar la democracia trajo libertad, pero también mucha tensión. Todos querían influir: partidos políticos, movimientos de base, grupos estudiantiles y organizaciones clandestinas. Sendero Luminoso tenía presencia en algunas facultades, repartían panfletos, organizaban reuniones secretas y querían convencer a los estudiantes que la violencia era el único camino. Muchos no estábamos de acuerdo, pero el clima era peligroso: profesores amenazados, estudiantes perseguidos, enfrentamientos en los pasillos. Estudiar no era solo aprender, era navegar en un ambiente cargado de ideología, miedo y debates que producían el choque entre capitalismo y comunismo, típico de la Guerra Fría. Ahora, por otro lado, tenemos a un obrero sindicalista, Deiner. Señor, buenas. El Perú atravesó una fuerte crisis económica en los años 80. ¿Cómo lo vivieron los trabajadores? Cuéntenos. Bueno, lo vivimos bien mal, porque la inflación era insoportable. Lo que ganábamos, por ejemplo, hoy, en un par de semanas ya no nos valía nada. Así que el gobierno buscaba créditos de Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos, porque en plena Guerra Fría acercarse al bloque occidental era casi obligatorio. ¿Para qué? Para conseguir ayuda financiera. Pero esa ayuda venía con condiciones, yo creo, porque teníamos recortes, devaluaciones y austeridad en las fábricas, sufríamos despedidas, paralizaciones y conflictos entre colegas, ¿no? Los sindicatos estaban divididos. Algunos querían luchar por reformas dentro de la democracia, otros, influenciados por la ideología revolucionaria, decían que el sistema debía decaer. Esa división también venía de la Guerra Fría: modelos económicos impuestos desde afuera, fórmulas que no encajaban perfectamente en Perú. La sensación era que vivíamos en una crisis sin salida clara, atrapados en la violencia, la pobreza y la dependencia económica.
Ahora, una pregunta final para ustedes, señores entrevistados. Desde su experiencia en los años 80, ¿ustedes cómo creen que la Guerra Fría sigue influyendo en el Perú actual, hoy en el 2025? Cuéntenos, señor Luis. Señorita, en la actualidad hay mucha desconfianza hacia el Estado y sigue ahí. Muchos pueblos rurales aún se sienten abandonados, igual que en los años 80. Las heridas de la violencia siguen abiertas. Yelina, la polarización política es herencia directa de la Guerra Fría. Seguimos discutiendo como si solo existieran dos bandos, izquierda o derecha, enemigos irreconciliables. Bueno, Angelina, la economía, a mi parecer, sigue dependiendo de factores externos, por ejemplo, la tensión entre mercados y estados o entre ajuste y gasto social, vienen desde ese periodo que aún todavía no resolvemos ese debate. Bueno, y para ir finalizando, como ustedes, señores entrevistados, haciendo una reflexión final, ¿cuál sería su aporte sobre esta problemática? Señorita Yelina, la Guerra Fría nos mostró que un país dividido y sin presencia del Estado es un país vulnerable. Yelina, en la actualidad seguimos atrapados en discursos extremistas que repiten la misma idea de hace 40 años. Bueno, la desigualdad, yo creo que sigue profundas aún que originaron la Guerra Fría y vivimos ahorita vivimos en una desigualdad en la educación y también que las regiones son olvidadas. Si no fortalecemos la confianza entre Estado y ciudadanos, repetiremos los mismos errores. Necesitamos una cultura democrática que escuche, no que ataque. Y una economía que piense primero en la gente. Bueno, como resumen a nuestra audiencia, hay que considerar que el legado de la Guerra Fría sigue influenciando al Perú. Superarlo implica unirnos, combatir la desigualdad y fortalecer las instituciones y construir un país donde nadie puede quedarse atrás. Muchas gracias con todos por su asistencia y por sus testimonios en esta entrevista. Sus historias muestran que la Guerra Fría no solo fue un conflicto global, sino un periodo que marcó profundamente al Perú. Entender ese pasado es esencial para enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro más justo y estable para todos. Gracias.